Uno, dos. Qué glorioso estar una mañana más, una oportunidad más para poder alabar a nuestro gran Dios. Tenemos un Dios tan grande, el único digno, tan glorioso, que lo menos que podemos hacer es reunirnos por 2 horas. Imagínense, el día tiene 24 y tenemos 7 días a la semana. Y nosotros nos reunimos en la semana 2 ocasiones, algunos grupos se reúnen 3, pero ese corto tiempo debería ser un tiempo de calidad que le entregamos a nuestro Dios para poder agradecerle, alabarle y honrarle por lo que Él hace en nuestras vidas. Estoy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de guiarles en esta mañana a través de la palabra del Señor. Y mi deseo es que usted salga de este lugar con esperanza. Usted que tiene a Cristo, que pueda fortalecer su fe en el Señor y que pueda crecer en fe y en esperanza, y aquellos que no lo tienen puedan tener esperanza y deseen y anhelen tener a este Cristo como su Dios. Qué bendición tenerles a cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están en el Salón de la Par y aquellos que nos ven por medio de los medios virtuales. Dios bendiga sus vidas. Qué difícil es vivir con una perspectiva divina. No es fácil. Hay muchas cosas en este mundo, en esta tierra, a nuestro alrededor, que quieren captar nuestra atención, que quieren distraernos de nuestra meta final, de nuestro objetivo principal, que es estar con Cristo para siempre. La semana pasada mirábamos cómo el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que logró en el ministerio que Dios le dio, él era consciente de su propia debilidad, de su propia incapacidad para poder lograr algo. Para el apóstol Pablo lo que realmente valía la pena era lo eterno, lo permanente, lo que perdura. Las aflicciones, sin embargo, podrían o tenían la capacidad de impedir su avance ministerial. Sin embargo, él continuó sirviendo a Dios y lo hizo con pasión y lo hizo con sus ojos puestos en Cristo Jesús. Es cierto que las aflicciones pueden impedirnos ver el panorama completo. Y puede ser que las aflicciones puedan lograr en nosotros que olvidemos que Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. La realidad es que tenemos a nuestro lado, a nuestro favor, a un gran Dios que no te va a dejar y no te va a abandonar en medio de las dificultades de la vida. Un pastor dijo: si pudiéramos ver el camino tal como Dios lo ha visto siempre, nosotros también lo hubiéramos escogido. Hacer la voluntad de Dios nunca ha sido fácil. Encontrarás resistencia por todas partes. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca creó en ellos falsas esperanzas de que todo sería fácil. Sin embargo, a la misma vez que Él le dijo: en el mundo tendréis aflicción, añadió lo siguiente: pero confiad o anímense.
yo he vencido al mundo. Aunque el sufrimiento por Cristo es un privilegio, nadie disfruta el sufrimiento. Pero la Biblia es muy clara y muy específica cuando habla del creyente y de la vida difícil que puede muchas veces llevar y siempre apunta a un futuro glorioso. Es más, en el pasaje que nosotros estamos considerando en la segunda carta a los Corintios, dice específicamente en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En medio de las dificultades de la vida es importante mantener una perspectiva divina, celestial, puestos los ojos en Jesús. La semana pasada iniciamos a ver 2 de las 5 obras que te permiten vivir con una perspectiva divina. Y en esta mañana me dispongo a ver las otras 3 obras que te permiten vivir con una perspectiva divina. Les repito nuevamente cada una de ellas para que ustedes puedan tenerlas en su mente. La primera obra de Dios que te permite vivir con una perspectiva divina es que Dios usa personas comunes y corrientes para dar a conocer el Evangelio. Dios usa personas comunes y corrientes para dar a conocer el Evangelio. Esa es la primera obra que te permite ver hacia el cielo y decir, wow, qué privilegio tan grande el que tengo de participar de esta gran bendición. La segunda obra de Dios que te permite vivir con una perspectiva divina es que Dios usa las aflicciones para traer vida eterna. Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere lograr a través de nuestras aflicciones, no estamos conscientes, parece no lógico lo que Dios está haciendo, sin embargo Dios puede utilizar esas aflicciones para traer vida eterna en otros. Las 3 que queremos ver en esta mañana, que vienen del versículo 13 al 18, es que Dios usa las aflicciones para ayudarte a vivir por fe. La número 4 es que Dios te sostiene en medio de la aflicción. Y número 5, Dios asegura que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria futura. Entonces, cuando pensamos en la sabiduría de Dios y la manera en que Él obra en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra familia, es imposible no ver esa obra gloriosa de Cristo. Es imposible no pensar en Cristo, no pensar en Dios y ese plan soberano para nuestras vidas. Es más, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, hay una promesa increíble que el apóstol Pablo le dio a estos hermanos en Corinto. Dice versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Dios no te deja, Dios no te abandona, porque de la manera en que abundan muchas dificultades, muchas aflicciones, muchas pruebas, de la misma manera Dios está dándonos los recursos necesarios, suficientes para poder vencer. Dios es tan justo que no les va a dar algo que ustedes no puedan sobrellevar o que no tengan los recursos necesarios para salir victoriosos. Por lo tanto, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos duros de la vida, solo tenemos que ver hacia el cielo. Solo tenemos que pensar que hay planes mayores para nosotros que no comprendemos en ese momento.
Y saben, nosotros, como Iglesia Bautista Betania, tenemos el ejemplo del pastor Raúl. Parece que no tiene sentido lo que está pasando. Muchas veces llegamos a pensar que es injusto como un hombre de Dios que ha entregado su esfuerzo, su fuerza, su salud, sus recursos y todo, ¿cómo es posible que esté en esa condición? Sin embargo, nuestra sabiduría es limitada en comparación con la sabiduría de Dios. Y hay planes que tal vez no comprendemos y que Dios los va a usar a través de las aflicciones que Él está experimentando. Obviamente, como humanos, deseamos tenerle aquí con salud, que esté entre nosotros, pero hay planes mayores de Dios en la vida de Él que nosotros no comprendemos. Y solamente nos queda a nosotros ver hacia el cielo y decir: wow, tu sabiduría es más grande, tus caminos son distintos a mis caminos. Y como decía aquel pastor, si nosotros pudiésemos ver el panorama completo, si pudiésemos ver el camino completo tal como Dios lo ve, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo que esa era la mejor manera de obrar en nosotros. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 13 en adelante, me gustaría darle lectura desde el 7. Y dice: pero tenemos este tesoro, el Evangelio, todo lo que incluye el Evangelio, en vasos de barro, débiles, frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que cuando alguien pueda ver la obra que Dios está realizando, no se quede con el instrumento que Dios usa, sino con lo que ese instrumento contiene, para que la gloria sea completamente de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos entonces 5 obras de Dios que te permiten vivir con una perspectiva divina. La tercera es que Dios usa las aflicciones para ayudarte a vivir por fe. La vida cristiana es como una carrera.
una carrera de fe, donde cada día estamos viviendo por fe. Vivimos por fe pensando en las promesas que Dios ha hecho y que Él ya cumplió muchas de ellas y las que va a cumplir en nosotros. Vivimos por fe sabiendo que Dios nos sostiene. Vivimos por fe sabiendo que Dios va a proveer para nuestras necesidades, que Dios va a fortalecer nuestra vida, que Él nos va a guardar tal como lo ha prometido. Es decir, la vida cristiana es una vida de fe. Y Dios usa las aflicciones para ayudarnos a vivir por fe. Ayudarnos a ser hombres y mujeres de fe. La vida del creyente es un continuo caminar de fe. Cada día trae sus propios desafíos, sus propios retos. Todos necesitamos, por lo tanto, ejercitar nuestra fe cada día de manera que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pablo, si ustedes recuerdan, se expone a la muerte. ¿Para qué? Para que los corintios puedan ser expuestos a la vida. Lo que en él es señal de la cruz, en ellos es señal de resurrección. Pablo podía hablar del sufrimiento y de muerte porque tenía la confianza en que Dios lo iba a librar de cada uno de estos peligros, de estas aflicciones y de estas pruebas. Esa es la confianza que el apóstol Pablo tenía. Esa confianza en las promesas de Dios, que incluso si llegara la muerte a su vida, él sabía que Dios le iba a resucitar. Y esa era su confianza. Era un hombre que vivía por fe. Un hombre que se aferraba a esa fe que tenía en Cristo Jesús. El apóstol Pablo mostró entonces un espíritu de fe. Mire, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y nos lleva a pensar allá en el Salmo 116, donde el salmista también manifestó una gran fe en medio de gran aflicción. Y él se identifica con este salmista, se identifica con él y dice: yo tengo esa misma fe, esa fe que triunfa en medio de las aflicciones. Y por eso él declara y dice: creí, por lo cual hablé. Y luego añade: nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Nosotros, al igual que este salmista, tenía fe y por lo tanto habló con convicción, de la misma manera nosotros, en otras palabras, realmente le está diciendo: yo creo, por lo tanto actúo, hablo, porque tengo una confianza puesta en el Dios del universo. La misma confianza que usted y yo necesitamos tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Las dificultades, las pruebas, las aflicciones, los sufrimientos nos distraen. Nos hacen desenfocarnos de Cristo, de la gloria futura, y nos hacen dudar de que Dios tiene el control de todo y de que Dios es suficiente para mí y tiene la capacidad de sostenerme sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. El apóstol Pablo mostró una gran fe. Para el apóstol era imposible creer y conocer el Evangelio y no proclamarlo al mundo. Por eso dice: yo creí, por lo tanto hablo, porque yo estoy seguro que esto funciona. Estoy seguro, estoy convencido de que Dios sostiene en medio de la aflicción. Estoy seguro, tengo una fe puesta en Cristo Jesús y por lo tanto no me avergüenzo del Evangelio. Mire, hay un grupo que ha invitado a nuestro hermano Miguel para evangelizar. Y ya tuvieron su reunión,
y van a usar un material muy bueno, pero cada uno de los que está comprometido en ese evangelismo deben de estar seguros de que el evangelio funciona. Porque no pueden ir a anunciar algo que no lo creen, que no están convencidos, que no hay convicción. Necesitan estar convencidos de que el evangelio funciona y que puede transformar vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Creí y por lo tanto hablé. Nosotros creemos y por eso es que hablamos, por eso es que proclamamos este evangelio. Martín Lutero lo puso de esta manera: quienes creen genuinamente la verdad no pueden evitar hablar de ella. Ahí está. Quienes creen genuinamente en la verdad no pueden evitar hablar de ella. Va a ser natural en ellos, van a querer hablar de esto, porque saben que puede y tiene la capacidad de transformar vidas. Pablo podía sufrir voluntariamente y estar confiado porque tenía una esperanza segura, la esperanza de la resurrección para todos los que creen. El apóstol Pablo estuvo dispuesto incluso a entregar su vida, gastarse a sí mismo, como lo describe más adelante. ¿Por qué? Por amor y esa convicción que tenía en Jesús. Versículo 14, ahí está la razón. Sabiendo, entendiendo, mire por qué tenía esa convicción, entendiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Tenemos estas promesas. Podemos vivir con fe o por fe porque tenemos esta promesa tan segura que lo que sucedió en Cristo también va a ser una realidad en nosotros. Que las promesas de Dios también son nuestras. Y esa era la convicción que él tenía. Hay mucho que podemos decir sobre esa declaración en cuanto a la resurrección de Cristo, cómo la Trinidad estaba involucrada en la resurrección de Cristo, pero aquí el enfoque es el hecho de que esa promesa es una realidad en el creyente. Es una realidad en el creyente. Y Pablo se aferraba a eso y por eso podía vivir por fe. Fe en las promesas de Dios, que incluso si alguien lograra quitarle la vida, él tenía la promesa de la vida eterna y eso le ayudaba a vivir por fe. Es decir, no tenía miedo a nada. No tenía miedo a cualquier daño físico porque su espíritu estaba seguro en Cristo. Y esa es la misma promesa que tenemos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. La muerte no le atemorizaba porque sabía que las aflicciones de este tiempo presente, como dice Romanos 8 y 18, no son comparables con la gloria venidera que en él se va de manifestar. Es más, si ustedes recuerdan las palabras a su hijo en la fe, Timoteo, antes de su ejecución, él dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Mire, él vivía por fe, aferrado a las promesas de Dios. Las aflicciones no le impedían vivir por fe. Pero mire, añadió algo más. Y no solo a mí. Esta promesa no es solo para mí. Dice aquí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿Está esperando usted la venida de Cristo? Pues esa promesa es para usted también. La vida cristiana es una vida de fe. Cada día nosotros debemos de vivir por fe. Pablo confiaba en que Dios presentaría no solamente a él, sino a los hermanos en Corinto, a los santos, aquellos que habían sido redimidos también de igual manera, que se aferraban a esas promesas de Dios. Él
estaba ilustrando cómo se vive por fe y cómo ellos deberían de vivir por fe y cómo nosotros hoy en día de igual manera debemos de vivir por fe. Pablo no solo estaba dispuesto a arriesgar su vida por su propia esperanza del cielo, sino por la de aquellos que creerían en Cristo. Porque todas, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos, mire, porque todas estas cosas padecemos por causa de vosotros, dice literalmente. La idea es por amor de vosotros. Todas estas cosas, todas esas experiencias de sufrimiento eran para beneficio de estos creyentes en Corinto. Pablo sabía que su sufrimiento no era en vano. Tenía grandes propósitos. Pablo se interesaba por el cuerpo de Cristo y por servir a Cristo y para la gloria de Cristo. Dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde, para que estos que son alcanzados por el Evangelio comiencen a dar gracias a Dios, comiencen a glorificar a Dios, comiencen a vivir por fe, de manera que abunde acción de gracias para nuestro Dios. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Siempre estaba pensando en la gloria de Cristo, siempre estaba pensando en el reino de Cristo. No estaba pensando en obtener algo propio. Su deseo siempre fue bendecir al cuerpo de Cristo y traer gloria al nombre de Dios. Por eso dice, para que la acción de gracias sobreabunde, se incremente. Es decir, no había egoísmo en el apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo. Era para beneficio de otros y para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Y eso lo ponía en un estado diferente a los falsos maestros. Porque los falsos maestros, quienes acusaban a Pablo falsamente, ¿qué estaban buscando? Su propia gloria. En cambio, el apóstol Pablo dice, ¿saben? Mis sufrimientos, lo que yo hago, vivir por fe, lo hago por amor al cuerpo de Cristo y para la gloria de Cristo. Distinto a los falsos maestros que querían el protagonismo, querían brillar ellos y no estaban interesados ni en los hermanos ni en la gloria de Cristo. Claramente la meta del apóstol Pablo nunca fue su propia comodidad, su propia reputación o su popularidad. Y es interesante porque lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios es dando una biografía de su ministerio. Pero cada vez que él habla de su ministerio y del privilegio que es servir a Cristo, lo apunta hacia la gloria de Dios. Siempre está apuntando a la gloria de Dios. Siempre su deseo y su interés es que Cristo sea glorificado. Esa era la meta de su vida. La meta final de Pablo era que más voces se añadieran al coro celestial que brindan y ofrecen alabanza al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, en esta mañana, uniéndonos a las miles de voces alrededor del mundo que glorifican y exaltan a este Dios verdadero. El pastor MacArthur lo dice de esta manera: el plan asombroso de Dios es utilizar vasos de barro para llevar el tesoro incalculable del Evangelio glorioso a los pecadores necesitados. En la medida en que ellos le sirvan fiel y humildemente, el poder divino fluirá a través de ellos. El resultado será que muchos adorarán y glorificarán a Dios exclamando: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fin de la cita. Él dice, Dios usa vasos de barro para que traigan a otros al conocimiento de la verdad, de manera que juntos puedan glorificar a Dios. Estamos aquí reunidos en este lugar
para juntos glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué? Dios ha utilizado vasos de barro, para traerle al conocimiento de la verdad. Ahora es su responsabilidad también conducir a otros a esta verdad. Ahora, en ese intento va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber pruebas. Y es ahí donde necesitamos ejercitar nuestra fe y vivir por fe cada día. 5 obras de Dios que te permiten vivir con una perspectiva divina. Hemos hablado ya de que Dios usa personas comunes y corrientes para dar a conocer el Evangelio. Hemos hablado de que Dios usa las aflicciones para traer vida eterna. Hemos visto en esta mañana el tercero, que Dios usa las aflicciones para ayudarte a vivir por fe. Número 4, Dios te sostiene en medio de la aflicción. Mire versículo 16. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Dios te sostiene en medio de la aflicción. Mientras que físicamente es probable que nos vamos debilitando, tal como el apóstol Pablo se iba debilitando, su espíritu experimentaba esa aflicción, él sabía que su espíritu se iba renovando. Él sabía que Dios tenía la capacidad de sostenerle en medio de las pruebas. En este mundo caído, la vida para los creyentes, para los cristianos, muchas veces es como una mezcla entre alegría y sufrimiento. Es como esa mezcla de alegría y tristeza, de bendición y sufrimiento, de triunfo y tragedia, de altos y bajos, de luchas y victorias. Esa combinación muchas veces. Pero ¿qué dice ahí? No desmayamos. No desmayamos. Es el mismo verbo que nosotros vimos en el versículo 1, cuando dice ahí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Exactamente el mismo verbo. Y ambos verbos indican ese proceso continuo. Ese proceso continuo, no desmayamos. Es decir, este verbo conlleva la idea de no rendirse, de no desanimarse. Ahora, habían razones para las cuales se dijo esto. Allá en el versículo 1 del capítulo 4, la razón para no desmayar era el ministerio glorioso que Dios le había confiado a él. Y por ese ministerio glorioso, dicen, no desmayamos, no nos desanimamos, porque es un ministerio tan grande que no importa lo que pase. No me voy a desanimar, voy a continuar con esta obra. Pero aquí la razón es doble. La razón es doble. Por un lado, sus pruebas hizo efectivo su ministerio entre los corintios. Y por otro lado, a pesar de la fragilidad del cuerpo, su hombre interior estaba siendo renovado a diario. Y conocer esa verdad le permitía no desanimarse, no desalentarse. Como decimos nosotros, no tirar la toalla. Esto causó una sorprendente fortaleza en el apóstol Pablo. El saber que Dios lo sostiene en medio de la aflicción y lo mantiene con una mirada puesta en el cielo, sabiendo de que Dios sigue obrando, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros la va a completar, la va a finalizar, la va a perfeccionar en nosotros. Dios nos sostiene en medio de la aflicción. Hermanos, cobremos ánimo. Cobremos ánimo en saber, en reconocer que por duro que sea algo, por difícil que sea algo, Dios puede y tiene la capacidad de sostenerte. No se te olvide. Dios puede sostenerte en medio de la aflicción. En la medida en que Pablo mantuviera sus ojos en Jesús,
Entonces eso le fortalecía y por lo tanto no desmayaba, no se desanimaba, no se desalentaba, no se rendía ante las aflicciones de la vida. Ojalá que sea lo mismo con nosotros. Ojalá que Dios use su palabra y el ejemplo de este hombre de Dios para animarnos. Pero sabe, no era él, sino el Dios en quien él confiaba, el que producía en él estas cosas. Y ese mismo Dios es el que produce en nosotros que hoy en día nosotros podamos vivir por fe. Que nosotros hoy en día estemos confiados de que Dios nos sostiene en medio de la aflicción. El hombre exterior se va desgastando. Eso es lo que dice ahí. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, es muy probable que habla del deterioro del cuerpo físico, en otras palabras, se va a ir envejeciendo poco a poco. Pero también es muy probable que es una referencia a todos los daños físicos que él experimentó. Desvelo, hambre, enfermedades, golpes, azotes, prisiones, todo esto que usted y yo hemos leído. Es más, en el libro de Gálatas el apóstol Pablo dice que traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, que su cuerpo cargaba las cicatrices de las palizas, de los golpes, latigazos, prisiones, todo esto. Pero ¿sabe qué? Él no se desanimaba, porque sabía que Dios le sostenía. Vemos ahí entonces que él dice, aunque este hombre se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es interesante la idea que tenemos aquí, porque parece ser o da la impresión de que es algo que yo estoy como haciendo o que yo estoy produciendo, pero no es así. Realmente la idea que encontramos aquí cuando dice, aunque nuestro hombre está siendo desgastado por cuestiones externas fuera de mí, también dice el interior, no obstante, está siendo renovado. Y eso solo apunta a la obra de Dios. Solo apunta a que una acción divina está utilizando los problemas, ya sean físicos, persecuciones, tribulaciones, aflicciones, para fortalecer y madurar a los creyentes. Dios está haciendo esto. Dios está renovando nuestro ser interior día en día. Es la obra de Dios. No hay mérito propio, es Dios obrando en nosotros. Dios es que está haciendo esta obra. Entonces las pruebas, tribulaciones, dificultades de la vida solo sirven para edificar el hombre interior. Mire cómo cambia la perspectiva. Porque muchos ven esto como un castigo, como Dios, como un Dios malo que me quiere dañar. No, miremos estas aflicciones temporales como dificultades que sirven para edificar al hombre interior, para llevar a los creyentes a depender de Dios en oración, en esperanza, en fe. Pablo experimentó el poder de Dios por medio de su sufrimiento. Por eso es que él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más adelante dijo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:10. No cabe duda entonces que Dios sostuvo al apóstol Pablo en medio de las pruebas. Y Dios puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes.
Es lo mismo que Dios ha hecho con mi vida, es lo mismo que Dios está haciendo con el pastor Raúl y con todos aquellos santos que están sufriendo en la actualidad. Dios los sigue sosteniendo. Por lo tanto, este Dios es digno de confianza, porque Dios sostiene en medio de las tribulaciones. Sin importar lo difícil que sea la situación y lo grande de nuestros problemas, Dios supera cada uno de esos problemas, cada una de esas dificultades, y no hay nada que Él no pueda resolver en su infinito poder y en su infinita sabiduría. Y eso nos lleva a la última obra de Dios que te permiten vivir con una perspectiva divina. Número 5. Dios te asegura que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria futura. No tienen comparación. Dice versículo 17. Porque esta leve tribulación, mire, el apóstol Pablo le llama leve, esta leve tribulación momentánea, por un lado le llama leve, añade y dice que es momentánea, dice produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación. Ahora, nos podemos preguntar si en realidad el apóstol Pablo conocía las pruebas, las tribulaciones, para decir que esta leve tribulación. Algunos incluso pudiesen decir, Pablo, pero es que tú no conoces mis aflicciones. Tú no sabes lo que yo he sufrido durante años. Tener un esposo incrédulo toda la vida. Llevamos 38 años de casado y tú no entiendes esto, Pablo. ¿Creen que el apóstol Pablo no entendía lo que era vivir bajo presión, bajo tribulaciones, bajo aflicciones? Algunos dirían, Pablo, si tú supieras lo que yo sufro. Pablo no escribió como si él no hubiese experimentado dolor, aflicción, tribulaciones. Pablo escribió con vasta experiencia. Él describió sus padecimientos y me gustaría solamente enumerarlos. En la segunda carta a los Corintios se mencionan varios, incluso en la primera carta a los Corintios se mencionan varios. Solo quisiera mencionarle la lista para que usted tenga en mente que cuando él habla de las aflicciones, lo habla con propiedad. Él recibió azotes, cárceles, fue apedreado, naufragó, peligro de ladrones, peligro de su propia nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos obligatorios, en frío, en desnudez. Cada uno de estos sufrimientos físicos extensos, externos, vemos entonces que cuando él habla de las tribulaciones, lo habla con propiedad, como alguien que ha experimentado dolor, no como alguien que simplemente le han contado cómo es de difícil la vida cristiana, sino como alguien que sufrió. Pero él dice, esta leve tribulación. Ahora, ¿por qué él puede decir esta leve tribulación? ¿Cómo es que él pudo decir esta leve tribulación? Porque cuando la comparamos con la gloria venidera y las bendiciones eternas, entonces se convierte en una leve tribulación. Esa es la clave. Aquí no está minimizando su dolor, su experiencia, incluso la experiencia de él. Lo que él está haciendo es como poniendo en una balanza. Y él pone todos sus sufrimientos, que los hemos descrito, y entonces lo compara con la gloria eterna, con las bendiciones eternas. Y mira esto lo que pasa. Aquí están las aflicciones en la balanza. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo compara con la gloria? No hay comparación. No hay comparación. Porque el peso de la gloria venidera
es tan grande, es tan sorprendente, que esta tribulación parece como algo leve, aunque a los ojos humanos parece como una gran aflicción, algo insoportable. Pero cuando se compara con las bendiciones futuras, eternas, gloriosas, no tienen ninguna comparación. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando la comparamos con la gloria venidera y las bendiciones eternas que tenemos en Cristo, no tienen comparación. Incluso si nosotros llegáramos a vivir muchos años y sufriéramos mucho cada día de nuestra vida, incluso así, no tendrían comparación con la gloria futura. Incluso usted dice, miren, si Dios me permitiera vivir 500 años y yo sufriera cada día de mi vida durante esos 500 años, incluso ahí no habría comparación con la gloria futura. Vemos entonces que la Escritura es clara y nos dice que si padecemos juntamente con Él, dice que juntamente con Él seremos glorificados. La gloria muchas veces está ligada al sufrimiento, al padecimiento, y Dios va a cumplir cada una de sus promesas en nosotros. Las aflicciones no es algo que deba de soportarse para poder alcanzar gloria. No. Es el proceso que nos lleva a esa gloria. A través de los dolores de parto, ¿qué es lo que viene? El nacimiento. Para nosotros, las aflicciones es el proceso que nos lleva a esa gloria. Es como si el apóstol Pablo dijera, vamos a pesar entre las aflicciones y la gloria futura. Y te darás cuenta que no hay comparación alguna. Lo que estás experimentando es tan leve que no tiene peso en comparación a la eternidad. Nuestra tribulación es leve comparada a otros que sufren. Nuestra tribulación es leve comparada a lo que merecemos. Nuestra tribulación es leve comparada a lo que Jesús mismo sufrió por nosotros. Nuestra tribulación es leve comparada a las bendiciones futuras o que estamos disfrutando actualmente. Nuestra tribulación es leve mientras experimentamos el poder de la gracia de Dios en nuestra vida, y nuestra tribulación es leve cuando vemos la gloria a la que nos conduce. Al entender esto, entonces, vamos a vivir con una perspectiva divina. Dios asegura que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria futura. Por eso es que Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo quería decir que Él no se enfocaba en lo físico, en lo terrenal, sino que tenía su mirada puesta en lo eterno, en lo alto, puestos sus ojos en Jesús. Cuando miramos las cosas que se ven, nos desanimamos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, en las cosas gloriosas, entonces es ahí cuando tomamos fortaleza. El pastor MacArthur, en su comentario sobre este pasaje, dice lo siguiente, y cito: Pablo era el mejor ejemplo de alguien que entendía el secreto para no desmayar sin importar cuán difícil fueran las pruebas o dolorosas circunstancias. Quienes cultivan la fuerza espiritual en su interior, como Pablo, no permiten que el presente los ciegue. Ahora, cuando ven las cosas tal como el apóstol Pablo lo vio, entonces nada ni nadie va a impedir que ustedes vean ese futuro glorioso con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, como lo vimos la semana pasada, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué él podía decir esto? Porque esta leve tribulación no tiene comparación con la gloria futura. 5 obras de Dios que te permiten vivir con una perspectiva divina. Dios usa personas comunes y corrientes para llevar o para dar a conocer el Evangelio. Dios usa las aflicciones para traer vida eterna. Dios usa las aflicciones para ayudarte a vivir por fe. Dios te sostiene en medio de la aflicción. Y Dios te asegura que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria futura. Joni Eareckson Tada era una joven con un futuro prometedor. Una joven que a los 17 años practicaba sin número de deportes, que estaba a punto de entrar a la universidad, una joven atlética, con un futuro muy prometedor y a la misma vez una joven cristiana. Una joven que a su corta edad, 17 años, tuvo un accidente que le dejó paralítica. Practicando uno de sus deportes favoritos, como era la natación, se lanzó de cabeza sin darse cuenta que no era tan profundo y golpeó su cabeza, su nuca y quedó paralizada. 17 años. Pero que a medida que iban pasando el tiempo, se dio cuenta de que Dios podía usar su incapacidad para bendición de otros. Hoy en día es una mujer que aprendió a pintar con su boca. Y si ustedes ven esos cuadros, usted diría, ni con mis manos buenas puedo hacer un cuadro como ese. Increíble el talento que tiene, ha escrito muchos libros, se ha hecho una película en cuanto a su vida. Y esto fue lo que ella dijo: mi fe cristiana antes de mi accidente estaba guardada en el bolsillo trasero de mi pantalón. Mi fe era conveniente el domingo por la mañana, pero no conveniente un viernes por la noche, durante una cita con mi novio. Era una historia diferente entonces, y mi vida era de un lindo doblez. Cuando sufrí mi accidente, todas estas cosas fueron arrancadas de mí. El tenis, el atletismo, las caminatas, la natación, incluso mi novio. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? No eran preguntas que me hacía a mí misma el domingo por la mañana, después de culminar el culto. Pero ahora, repentinamente, estas preguntas se volvieron apremiantes y muy desesperantes. Y solamente sé que nunca hubiera realizado estas preguntas si no hubiese sido por mi accidente. Oré cada oración para ser sanada, pero Dios obviamente tenía otros planes para mí. En cuanto ahondé profundamente en las Sagradas Escrituras, empecé a ver revelarse el plan de Dios para mi vida. Él estaba usando mi discapacidad para empujarme dentro de los brazos de Jesús. Sinceramente puedo decir que prefiero estar en una silla de ruedas conociendo a mi Señor que estar sobre mis pies sin Él. Y añadió, si estar en esta silla de ruedas le trae gloria a Él, no me importa la desventaja de vivir paralizada.
¿De dónde tomó la fuerza para responder de esa manera? Y quiero ser sincero con ustedes, al inicio de esta gran tribulación que ella tuvo, luchó. Tenía muchas preguntas, pero a medida que comenzó a ver a Dios y comenzó a ver hacia el cielo, se dio cuenta de que Dios tenía grandes planes a través de su discapacidad. La mayoría de las veces vivimos como si este mundo lo fuera todo. Nos esforzamos para conseguir aquellas cosas que nos van a permitir, en nuestra opinión, una vida más cómoda y llena de satisfacción. Construimos grandes castillos en la arena, sin acordarnos que la próxima ola se va a llevar todo lo que hemos construido. Y al final no va a quedar rastro alguno de que algo existió. Lo único que perdura para siempre es lo eterno. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva divina mientras avanzamos hacia la gloria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por su palabra. Gracias por todo lo que usted hace en favor nuestro. Señor, no tenemos cómo pagarle. No tenemos incluso palabras para agradecer y expresar la gratitud que hay en nuestro corazón. Solo podemos rendirnos en completa adoración, reconociendo que usted es el único digno de gloria. Señor, permítanos vivir con una perspectiva divina cada día, que sin importar lo difícil, lo duro que se ponga la vida, podemos vivir por fe, podemos reconocer que usted nos sostiene y podemos reconocer de que esta tribulación no se compara con la gloria futura. Gracias, mi Dios, por este tiempo y gracias por su palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios por